Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos a este espacio de Amor en Acción, hoy con un nuevo invitado, esta vez de Miami. Él es Vladimir Burman-Schwartz, parapsicólogo. Bueno, tiene una cantidad de estudios que podríamos decir, infinidad de cosas que ha estudiado a través de 40 años o más de estar ligado a este mundo paranormal. Y tiene muchas especializaciones y bueno, en fin, se los presento de una vez y ya iremos conociendo más de él para este público que nos mira aquí siempre. Entonces, damos la bienvenida a Vladimir Burman-Schwartz. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí haciendo ese programa contigo. Sí, estaba diciendo que tienes tantos años, no solamente tiene, creo que más de 40 años de investigaciones en esta... Más de 50. Wow, me quedé corta. Sí, más de 50 y con 28 libros publicados. Sí, que se dice facilito, pero escribir 28 libros, pues... Bastante. Toma bastante tiempo y sobre todo que yo manejo varios temas, como 6, 7 temas diferentes que normalmente los escritores escriben sobre un solo tema. Yo me he metido en muchos temas y los he desarrollado a través del tiempo, porque todos los temas indirectamente o directamente tienen conexión. Entonces, bueno, ha sido para mí fácil investigar todo porque se conectan todos los temas. Sí, y él no solamente ha investigado, sino que en la práctica ha realizado muchas de estas cosas que él plantea en sus libros, ¿verdad? Y bueno, me fue difícil escoger. Vamos a ver por dónde, yo decía, dónde comienzo, qué tema toco, pero bueno, como este espacio de Amor en Acción está muy visitado por personas que están interesadas en conocer un poco más de lo que es eso que llaman muerte. Y bueno, esta es una de las especialidades de Vladimir Burman. Así que me llama la atención, él tiene 2 libros. Uno, 3 libros sobre la muerte. Ah, bueno, que yo me quedé en 2. Me lo contó un muerto, es uno, ese es el título, me lo contó un muerto, y la muerte no es el final. Y el tercero... Y vivir del otro lado de la vida. Perfecto. Entonces tiene unos títulos así como Me lo contó un muerto. Me gustaría, antes de entrar en este, Me lo contó un muerto, porque me llamó la atención también que usted desde muy temprano, desde los 20 años, estuvo en este camino de investigación de estas cosas paranormales. Y una de las personas que lo guió fue Connie Méndez, la gran Méndez, maestra de metafísica, maestra de maestros. ¿Nos podrías hablar un poquito antes de entrar en el tema de la muerte de ella sobre eso? Bueno, fue una experiencia muy positiva para mí, siendo un muchacho tan joven. En casa de Connie se reunían siempre señoras ya de cierta edad y había como, muchas veces nos encerrábamos y hablábamos y todas las demás decían, ¿qué tiene que hablar con ese muchachito? ¿Qué tiene que hablar con él? O sea que le parecía raro que ella pasara X tiempo hablando conmigo y no con ellas. Entonces ella se reía, ¿no? Cuando le comentaban y ella decía que había más comunión con ese joven que con ella, porque yo ya estaba metido en lo que es los estudios, había leído bastante, había investigado, y entonces estábamos más de tú a tú con ella que ellas, que estaban aprendiendo recién metafísica. Y yo había pasado ya la metafísica hacia ya la alta magia.
O sea, eran, para ser tan joven, ellos no entendían, pero Connie sí. Inclusive ella me hizo a mí la profecía, me dijo, tú vas a escribir para el mundo muchos libros. Yo en aquel momento no pensaba escribir nada. Había escrito unos poemas que ella publicó en su revista Yo Soy, porque le gustaron, pero libros como libros que he publicado ni siquiera tenía en mi mente. Y ella me dijo, vas a escribir. Y así fue, a través de los años. Bueno, ya hoy en día tengo 28 libros y pienso escribir unos cuantos más. Pero bueno, ella tuvo la visión del futuro de lo que yo iba a hacer. Inclusive, mucho siendo tan joven en el aspecto de la metafísica comparado con los demás, yo era el único joven, ella me mandaba muchas veces al interior para dar charlas de metafísica. Y las demás preguntaban, pero ¿por qué él? ¿Por qué él? Nosotros tenemos más experiencia. Y ella decía, no, él. Y sin darle más explicación. Y yo iba, les daba la charla, me reunía con grupos en diferentes estados de Venezuela. Y bueno, hacía mi misión, como, porque primero me gustaba y segundo lo entendía, lo sabía. Entonces, bueno, hacía doble papel, doble papel. Sí, qué belleza. No comenté que Vladimir Burban es mi paisano de Venezuela. Me faltó ese payaso. Bueno, entonces, después de esta bellísimo relato sobre esta maestra tan querida por todos, vamos a entrar de lleno en el tema, ¿verdad? Este libro, Me lo contó un muerto, tiene un título tan sugerente. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue eso que se lo contó un muerto? Sí, bueno, es un tema, mucha gente me dijo, oye, es un tema muy fuerte. Yo dije, ese es el tema que tiene que llevar el título, que es. Y yo me quedé corto, yo pensé y le comuniqué a mi esposa sobre todo que iba a ser un bestseller por el tema, pero me quedé muy corto con eso porque han pasado años y todavía la gente me escribe que el libro le ha abierto el entendimiento, cómo es la vida, cómo es la muerte, cómo es el más allá, y que han estado como en una lucha con ellos mismos, con Dios, con el destino, y después entendieron todo, cómo funciona. Entonces, esa labor no tiene precio, como dicen, porque es algo, haber llegado a la gente, a la parte anímica, de entendimiento de la muerte, que es algo usual. Todos los días mueren millones de personas y nacen millones de personas. Entonces, me di cuenta de que la misión era mucho más grande de lo que yo me imaginaba inicialmente. Pero a través del tiempo me di cuenta cómo funcionaba la cosa. Cuando de arriba uno tiene una misión de realizar tal o cual, escribir un libro o dar una charla o lo que sea, está dirigido por los maestros superiores de luz. No es casual, sino causal. Así es. Pero entonces, ¿cómo fue que se inició eso? ¿Qué muerto fue ese que le contó eso que está en el libro? Bueno, era un muchacho que era mi discípulo y aparte era paciente mío. Él se dedicaba a vender repuestos de aviones y bueno, tenía mucha envidia a su alrededor y otros problemas personales y era mi paciente aparte del alumno, pues, que yo lo iba instruyendo en las artes esotéricas. Y entonces, un viernes nos cruzamos y me dice, doctor, el lunes nos vemos, pero que tengo un problemita que quiero que me ayude a resolver. Ok, eso fue un viernes. El domingo en la madrugada me llama la esposa que había fallecido de un infarto fulminante. Yo me quedé en shock porque no sorprendido porque él siempre decía, a los 40 años me muero. Siempre lo decía. Se lo decía a su mamá, me lo decía a mí, a la esposa, bueno. Bueno, y efectivamente a los 40 años murió de un infarto fulminante.
yo me acerco a su casa, que no quedaba muy lejos de la mía, y todavía estaba en la cama, ya había pasado la médico forense, y vi cuando él salió de la materia, atravesó la pared y se fue. Vio su Yo, alma, su alma. su alma, sí, pero en forma de él, como él tenía, pues, con su cuerpo astral. Y yo me quedé sorprendido que no se quedó ni a saludar ni nada, nada. Simplemente se fue. Bueno, pasaron como 7 u 8 meses. Yo estaba meditando en mi casa y de repente oigo que me dicen Vlad. Era el único que me llamaba Vlad, no Vladimir, sino Vlad. Cuando me volteo, yo estaba mirando de frente y él se me paró de lado. Cuando me volteo, lo veo, me sorprendí, pero a la vez me causó mucha emoción el de que pudiera saber cómo es el más allá directamente de alguien que tenía una conexión espiritual conmigo. Realmente no pasó así. Él me dijo que no había visto a nadie, que estaba en una oscuridad, que quería trascender pero no podía y que necesitaba que yo lo ayudara. Eso me pareció a mí muy extraño porque era una persona muy buena, espiritual. Yo dije, ¿por qué sería? Pero llamé a su maestro guía y lo ayudé a trascender y se fue porque no me pudo transmitir nada, nada de nada. Y eso me dejó a mí frustrado. En ese momento yo me quedé así como cuando tú le das un caramelo a un niño y se lo va a meter en la boca y se lo quita. Yo dije, caramba, iba a saber de primera mano cómo el maya y bueno, y quedé en nada. Bueno, en ese momento se me ocurrió y él bajó de la 4ª dimensión a la 3ª, abrió una compuerta. Yo me meto ahí. ¿Qué puede pasar? No sé, pues yo me arriesgo. Y yo, todo lo que he investigado así es con riesgo. Porque cuando tú te metes en el mundo espiritual, tú sabes cómo comienza, no sabes cómo termina. Ni cuando te metes a alguna dimensión, tú no sabes qué va a encontrar ahí. Esa es mentira que no tenemos un GPS que nos diga va a tal sitio, va a ver. No. Y me metí. Y ahí comenzó una aventura de 2 años. Al principio. Pero un momento, disculpa que se metió, ¿cómo se metió? O sea, no sé si es posible dar algo, alguna Bueno, explicación de me cómo se metí conscientemente en alma, con mi alma. Yo. O sea, el cuerpo, pero no estaba en meditación, ni estaba dormido, ni nada. Conscientemente me metí. Y bueno, ahí empezó la aventura de 2 años de... había días en que me permitían entrar, otras veces era dificultoso. Después de como 8 o 9 meses, me di cuenta de que me habían permitido ya entrar libremente, investigar. Entonces comencé a hablar con lo que recibían a los fallecidos, con fallecidos, con otra persona que organizaba. Eso está muy organizado. Lo que pasa es que nos confundieron a la humanidad, porque desde pequeño nos han inculcado que hay una sola vida. Al morir se acaba todo. Y no es así. Ni hay una sola vida, ni se acaba nada. Eso sigue. Entonces, eso creó como una confusión entre lo que es real y lo que uno tenía como concepto real, que no era real. Y muchas de las personas que estaban fallecidas en el más allá, en la 4ª dimensión, nunca aceptaron que estaban muertos. Nunca. O sea, yo hablaba con ellos, de, no, yo no estoy muerto. Y si yo estoy muerto, ¿cómo estamos hablando nosotros? Digo, bueno, estamos hablando telepáticamente, pero yo no estoy muerto, yo estoy en alma. No. No entendían, no podían entender, porque el concepto es muy bravo. Lo que tú crees y lo que tú sientes. Entonces, la persona cuando se moría, seguía sintiendo, pensando, actuando, normal. Como si estuviera en un mundo físico, pero estaba en un mundo astral.
¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban? O sea, no, decían, no estoy muerto, pero ¿dónde No estoy? entiendo. No, correcto. No estoy muerto, pero no sé dónde estoy. Entonces yo le decía, estás en otro plano. Inclusive me ha tocado, en un caso, uno de los casos que me acuerdo era un médico cirujano, cardiólogo, por cierto, que murió de un infarto. Y entonces él me dice, mire, usted me puede ayudar a ir a mi casa, porque estoy perdido. Yo le digo, no, ves que tú no puedes ir a tu casa porque tú estás fallecido. Entonces él se puso a discutir conmigo. Digo, no, ¿por qué tú quieres confundirme? O sea, era algo increíble. Yo ¿qué interés tengo yo en confundirlo si yo no lo conozco? No, pero que si estamos hablando nosotros, yo no estoy muerto. Sí estás muerto. Y entonces, pues hicimos una prueba. Yo le dije, bueno, piensa en tu casa y estarás allá. Porque donde lo que tú piensas, lo mentalizas, ahí estás inmediatamente. Ahí no es como en la tierra que tiene que ir al sitio. Y quiero que usted me acompañe, te acompañe. Fuimos juntos, llegamos a la casa, vimos a la mujer, a sus hijos, inclusive el perro. Nadie lo tomaba en cuenta, porque no lo veían. Entonces, ¿te das cuenta? Y bueno, la reacción fue que se puso a llorar. ¿Y ahora qué hago? Digo, no, ahora no es tan grave así como tú lo ves. Ya tú pasaste a otro plano, tienes que seguir tu evolución y tal. ¿Y para dónde voy? No te puedo decir a dónde vas porque yo no soy el que dirijo aquí. Pero ya tú verás, tendrás la ayuda espiritual de llegar al plano que corresponde. Lo importante, eso hago yo hincapié siempre en todos mis libros. Hay que tener conocimiento, porque el que no tiene conocimiento y se muere creyendo que existe una sola vida, sufre mucho. Porque ni está muerto, ni está desaparecido, pero tampoco está vivo como cuando estaba en la tierra. Entonces, existe un conflicto emocional y ahí viven en un limbo. Ese limbo ni está aquí, ni está allá. Y sufre porque no entiende qué pasa. Sigue sintiendo lo mismo, las mismas emociones, los mismos deseos, todo igual, porque tu alma sigue siendo el alma terrestre que está en tránsito. Exacto, y entonces entiendo, como ya han explicado en otras oportunidades, pero me encantaría escuchar su explicación, que simplemente tiene que desear ir hacia la luz. No sé si eso es lo que usted vio en aquella Ok, eso experiencia. no es tan sencillo. Ah, Fíjate, número uno, cuando el infierno y el cielo lo creamos nosotros. Cuando tú has llevado una vida muy mala, has cometido mucho delito, tu propia conciencia te castiga. Entonces te lleva a un limbo de expiación. Cuando has hecho o vivido una vida honesta, lo mejor posible, vas a un plano más luminoso, donde hay guías, donde te pueden guiar, donde tú puedes pedir luz, donde puedes llegar a otro lado. Entonces, depende de ti mismo crear o el infierno o el cielo. No es que hay un sitio como infierno de que, bueno, van para allá. No. El infierno puede ser personal, tuyo. Y el cielo también. No es un cielo para todo el mundo. No es un lugar que todo el mundo va, que es el cielo y el otro el infierno. No, el infierno es personal y el cielo también. Son como merecimiento de lo que tú crees, lo que has hecho y cómo viviste. Entonces, sí, diga. esas personas que están en ese limbo y que no saben dónde están, ¿cómo hacen para...? Porque lo que tengo entendido es que para pasar hacia un plano más alto, pues claro, influyen las oraciones y todo lo que las personas acá en el plano físico hacer, pero ¿cómo hacen para evolucionar? Cuénteme ese detalle. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el tiempo allá no es igual al tiempo acá. Aquí pueden pasar 100 años
y allá han pasado un día, 2 días. Entonces, muchas veces la gente se sorprende, no, que en los castillos medievales o en Inglaterra hay castillos donde hay espíritu hace 100 años. Sí, 100 años para nosotros, pero a lo mejor para ellos son 2 días, 3 días, no se sabe. Entonces, allá no es importante el tiempo para nosotros es importante. Y dice, bueno, hace 30 años se murió mi mamá. Sí, pero tu mamá puede estar al lado tuyo todavía. Pero para ti pasaron 30 años, pero para ella no. Entonces, confundimos muchas veces el lapso de tiempo aquí, allá. Dice, no, como hace 30 años ya debe estar reencarnado. Negativo. Porque no tiene que ver con el tiempo terrestre. Es totalmente diferente. El espacio-tiempo allá no es el espacio-tiempo nosotros. Entonces, cuando una persona está en el limbo y está penando porque a lo mejor tiene deudas espirituales, llega un momento en que o recibe la luz o alguna entidad que se ocupa de eso lo ayuda a salir del limbo. Como le pasó a mi amigo. Él pudo salir después de 8 meses y venir a mí porque se lo permitieron. Él por sí mismo no hubiera podido hacerlo, pero se lo permitieron. Y bueno, vaya, ya es hora que salgas de... Que hasta el sol de hoy no entendí por qué él estuvo en una oscuridad, no vio a nadie, no habló con nadie, no tuvo ayuda de nadie. No sabemos qué karma tan difícil tuvo él. No sabemos. O sea, debió ser porque la organización allá es perfecta. No, ahí no es que, no, más o menos, no existe la palabra más o menos. Allá todo está calculado y todo el mundo se merece lo que se ha ganado. Todos. O sea, no hay equivocaciones. Entonces, mucha gente está también decidida a no dejar el plano terrestre. Ahí entramos en otro punto. Entonces, te permiten. Yo quiero proteger a mi familia. Yo quiero estar aquí. Yo no quiero irme. Entonces, te permiten durante un tiempo estar al lado de tus seres queridos. Y, bueno, tú estás, entonces no asciendes, vas y vienes del mundo físico. Por ejemplo, estás al lado de tus seres queridos, pero no puedes estar 24 horas ahí, entonces te devuelve al limbo donde está, después vuelve. Por ejemplo, si algún familiar tuyo, o sea, tu mujer, tu mamá, tu hermano, necesita tu ayuda, te llama, tú vas inmediatamente. O sea, tú recibes el llamado. O sea, es mucho más complicado de lo que se ha explicado. No es así tan sencillo. Ok, entonces, ¿cómo hacen para evolucionar estos seres? Bueno, acuérdate tú que para la evolución el tiempo no existe. El tiempo es para nosotros, ¿no? Yo quiero hacer esto y el tiempo es corto, yo me tengo que apurar. No, no. Allá toma el tiempo que sea necesario. Y no es que tiene que evolucionar en tanto tiempo. No, todo depende directamente proporcional a tu conciencia. Mientras mayor es la conciencia, más rápido es la evolución. O sea, todo es... Y depende también de cómo tú concibes el mundo, cómo concibes a los demás, qué es lo que vienes tú a hacer. Como en estos días que escribí que cada uno tiene un plan antes de nacer. Unos lo cumplen y otros no. Entonces, si tú no lo cumples, tienes que regresar a pasarlo. Y doy el ejemplo como ir a una escuela, a la universidad. No pasaste la materia, tienes que repetir. Sí. Y bueno, repite hasta que pasa. Te dan la oportunidad. Y lo mismo a nivel espiritual. Hasta que aprende la lección. Hay gente que se resiste a aprender y otros que aprenden con facilidad. Todo depende también vamos a decir, de la cantidad de vidas que han tenido en este plano. Y eso, bueno, entramos ahí en ese otro tema que usted también ha estudiado tanto y ha escrito sobre qué es la reencarnación, ¿no? Claro, fíjate,
Ese es un punto muy importante. Cuando yo siempre pensaba, desde que me metí en el mundo espiritual a los 20 años, yo decía, hay algo aquí que no me cuadra. La magna creación de Dios, todo tan perfecto, todo tan armonioso, el cosmos, en la naturaleza, los animales, en la concepción, el nacimiento, todo, y es tan efímero que uno se muere. Entonces yo decía, entonces Dios no es justo. Entonces, cuando yo daba charla me decía, pero ¿cómo va a pensar que Dios no es justo? Bueno, si nosotros creemos que hay una sola vida, Dios no es justo, porque hay niños que no nacen, los abortan. Hay niños que mueren a los 2 meses. Hay personas que viven 100 años. O sea que no tenemos todo el mundo la misma oportunidad. Entonces no hay justicia. Entonces la gente decía, bueno, sí, tiene lógica. Decía, y algo debe haber, porque yo no creo que Dios haya hecho una estructura cósmica tan efímera, que el ser humano viene y a lo mejor no tiene tiempo de evolucionar, ni siquiera viviendo 100 años, menos si no nace. ¿Qué oportunidad tiene un bebé que no lo dejan nacer? O un muchacho que se acaba de graduar y se murió. ¿Qué oportunidad tuvo? No tuvo ninguna oportunidad. Le truncaron su destino. Entonces ahí me puse yo a buscar. Entonces, bueno, empecé una búsqueda muy, muy grande. Y entonces había cosas que me convencían, otros no, hasta que fui estructurando el concepto de lo que es la reencarnación. Cuando me metí de lleno, me di cuenta que todo tiene su porqué y que con la reencarnación sí se explica todo lo que aparentemente es injusticia, que no existe tal injusticia, porque si no, Dios no sería quien es. Entonces, el problema es que entre la religión, los conceptos equivocados, los familiares, los maestros, nos inculcaron ideas totalmente equivocadas. Nos sacaron del camino evolutivo a meternos en un camino de depresión, de ignorancia total de cómo es el mundo, cómo es la vida y cómo es la muerte. Entonces, bueno, después que llegué a la explicación de cómo funciona la reencarnación, y ahora sí me cuadra todo. Ahí sí empezó a cuadrar el caos, porque yo decía, el mundo es un caos, pero dentro del caos tiene que haber un orden, porque si no, Dios no es quien es. Y bueno, y así fue. Sí, descubrí pues de que todo cuadraba dentro de todo lo que estaba descuadrado aparentemente. Sí, este tema da para mucho también, ¿no? Claro, claro. Pero explica tanta injusticia que uno ve. Dice, cónchale, esa persona, ¿por qué tiene ese tipo de vida? Bueno, ahí entra el karma, entra el dharma, entran el destino que ya marcado cierto punto que uno trae de otras vidas y después lo demás uno va viviendo y va grabando lo que es la existencia actual. Y entonces ahí se compagina pues lo que traes más lo que tienes, es tu personalidad, es tu evolución, pero también cuando uno hace conciencia, que eso es lo que le digo mucho a mis pacientes, cuando uno tiene un problema grave, vamos a decir con su hermano, con quien sea, y uno hace conciencia de que es un karma, la mitad del problema queda anulado. Ciertamente, sí, sí. Y entonces la otra mitad uno la trabaja. Pero automáticamente queda anulado, porque la mayoría de la gente no se da cuenta y no hace conciencia, entonces le agrega más leña al fuego. Entonces, en vez de solucionar un problema, lo incrementan. Y eso es lo que hay que evitar, pues muchas veces en las consultas uno ve personas y uno lo ve con claridad de los problemas que tienen, se los han creado ellos mismos. ¿Sí? Entonces, no, que no tengo suerte, que no sé qué, que mi destino es negativo. No, hay que recordar de que el destino lo hacemos nosotros mismos, con nuestras obras, en cada vida. Y cuando hay algo que está pendiente, uno lo trae de otra vida y lo trata de resolver a nivel consciente.
porque a nivel inconsciente no lo puedes resolver, porque no estás consciente de ese hecho. Sí, también para eso son las regresiones, ¿no? Que creo que también usted Sí. trabaja. Claro, las regresiones. Lo que pasa que en la regresión, yo me dediqué muchos años a regresiones. Te dicen quién fuiste, puedes decirte puntualmente un problema que tuviste y lo anula, pero no te describe tu vida completa, sino ve flash. Y entonces es como para saber, por ejemplo, yo a nivel consciente descubrí 9 reencarnaciones mías, pero vi pedacitos. Ya sé, fui esto, diferentes cosas. Y realmente uno se pone a ver en este momento todas esas diferentes vidas que tuve, todos esos acontecimientos me llaman la atención y me gustan. O sea, ya yo viví, o sea, por ejemplo, en la Edad Media, yo de los 8 años montaba a caballo en pelo, sin silla. Y yo no me había... En la vida actual. Está bien, sí, sí, actualmente. Y porque había un señor que guardaba un caballo de una carreta y yo lo cazaba y cuando él dejaba el caballo yo me montaba, que era como un bosque, y me montaba en el caballo y tenía arrimaba una piedra para poder montarme en el caballo. Y claro, en aquel momento yo no pensaba eso, sino que a mí me gustaba. Pero después analizando, dije, bueno, yo nunca me crié en el campo, ni con caballo, ni con vaca, ni con nada. Y sin embargo, yo montaba a caballo y nunca me caí de un caballo. Y me monté después, a través de los años, con otro caballo que eran mucho más briosos y nunca me pasó nada. O sea que esa es una cosa que uno trae. Y así trae muchas cosas. Yo por lo menos cuando hago un chequeo espiritual, yo veo las últimas 3 reencarnaciones de la persona. Y lo más interesante es que cuando yo le informo a la persona, mira, fuiste esto, y es exactamente lo que le llama la atención o quiso ser o está en eso, o está como la última reencarnación o la penúltima reencarnación. Coincide totalmente. Bueno, son cuestiones que están marcadas dentro del alma de cada cual. Interesante. De nosotros. Entonces usted, además de ser, bueno, no sé, es parapsicólogo, es medium, mira los registros akáshicos de la gente, o sea, es astrólogo. No me dedico a la astrología porque tendría que dedicarme totalmente a la astrología. No me ha llamado la atención tanto como para dedicarme totalmente. Más bien los temas que yo toco son los que me motivan, me incentivan. Pero hay un tema que usted sí toca que está relacionado con otros planetas. Claro, Con los claro, planetas. pero es que todo está relacionado, todo. O sea, todo tiene que ver. Mucha gente dice, bueno, los seres extraterrestres, aparte. No, aparte no. Porque en los 4 libros sobre el tema, yo describo cómo han intervenido en la evolución del ser humano desde la época bíblica y mucho antes. Lo que pasa que, volvemos las religiones han transformado la verdad por conveniencia propia, por manipulación, por dominio, por lo que querramos llamarlo como sea. Y uno ve, por ejemplo, los ángeles de la Biblia son los extraterrestres de hoy, que venían del cielo y tal. Inclusive, los libros que tocaban ese punto para aclararlo, le molestaba a la iglesia, entonces fueron apócrifos. Por ejemplo, en el libro de Enoc dice, y en el monte Hebrón aterrizó una nave con 200 ángeles del Señor. Así lo plantearon. Los ángeles no andan en naves. Y además, una parte ahí dice, y los ángeles del Señor viendo las hijas de los hombres hermosas y procrearon con ellas. Los ángeles tampoco procrean con seres humanos. Entonces, ahí se ve claramente de que ha sido tergiversada la verdad, manipulada.
Ya entró en el tema este que Bueno, voy dejando ya de último. es que todo está como comunicado. De todo modo, No, por este, eso digo, hay tantos temas para hablar, pero vamos a hablar, porque hoy en día, con esto que se llama el despertar de la conciencia y el sí, sí, cambio, el salto cuántico a la quinta dimensión, o como quieran llamarlo, sí, eh, mm, este tema cobra vital importancia. Y entonces, así como usted dice que lo de la muerte se lo contó un muerto, esto de los seres extraterrestres o seres que vienen de otros planetas o como quieras llamarlo, sí, sí, sí. también usted lo ha vivido personalmente, o sea, no se lo contaron por ahí. No, no. Cuéntenos algo, porque qué interesante saber de Eso, alguien que sí ha tenido contactos con estos seres de otras sí. galaxias, planetas, no De sé. otro planeta, claro. Lo que pasa, lo interesante, cuando yo quise tener contacto, que en aquella época dicen, bueno, medita así, ponte así, haz esto y vas a tener contacto. No lo tuve. Y entonces llegó un momento en que yo me cansé de hacer cosas. Entonces, un día dije, como hablándole a ellos, si ustedes creen que yo sirvo para algo importante, para hacer algo, para transmitir conocimiento o para cualquier obra que no tengo idea en este momento, se comunican conmigo. Yo no voy a hacer más nada. Bueno, y me olvidé de eso. Y a los 6, 7 meses, comenzó el contacto. Me buscaron a mí y fue bien interesante. Y ahí comenzó, claro, lo que hay que entender que el contacto mío con ciertos seres que vienen de la galaxia central, pero hay 80, 90, 100 razas diferentes que han venido a la Tierra. O sea, no hay una raza ni dos, son distintas evoluciones. Y hay que entender algo muy interesante. Lo de arriba, todo no es bueno. Hay buenos y malos. Y los malos son bien malos y bien poderosos, que hay La que luz tener. y la oscuridad, ¿no? Sí. Y los buenos son muy buenos, que tratan de proteger al ser humano en la evolución. Entonces, yo he dicho que esta época en que estamos viviendo, que es una época muy, muy interesante, donde está el mal y el bien encontrado en una guerra definitiva, la luz y la oscuridad. Pero la luz y la oscuridad se manejan aquí en el planeta Tierra, pero también en los cielos. Ellos también están peleando. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos qué es lo que pasa con ellos, porque están en otro nivel, pero ellos también tienen su guerra, los buenos y los malos. Entonces, la creencia de antes, que todo lo que viene de arriba es bueno, no, no, eso es ignorancia, pero eso lo aprende uno después que tiene contacto. Después Entonces, de contacto con los buenos y con los malos. ¿Cómo fue no, el no, suyo? no, malo ni bien lejos, porque con los malos no te sale nada bueno para ti, ni para ti, ni para nadie. Claro. No, con los buenos. Le pregunto, cuéntenos cómo han sido, bueno, algunos de esos contactos importantes, cómo se han dado, han sido en este plano físico, han Sí, sido sí. otros. No, no, en este plano. Y es muy interesante y a la vez uno tiene que estar muy preparado. Y le voy a explicar por qué. Cuando uno habla con unos seres que nos llevan millones de años de evolución y después de tener el contacto y tratar temas tan complejos, que uno se acuerda que tiene que ir a apagar la luz, tengo que hacer mercado, tengo que echarle gasolina al carro. Eso te puede volver loco, porque estás en una vibración muy elevada. Algo por ejemplo, para explicarle, yo tenía contacto, a veces durábamos 4 o 5 horas y yo terminaba a las 4 de la mañana. Yo estaba como si hubiera dormido 8 horas.
tranquilo. O sea, no estaba cansado ni nada. Todo lo contrario, me había cargado de energía. Pero la proyección mental de estar en contacto con esos seres y al haber ocuparse de las cosas mundanas, chocaba. Pero lo pude controlar. Pero otra persona no lo controla. Ajá. Ahí está. Y no es tan fácil. Y cuando uno está en eso, es que lo entiende, porque una cosa que lo explico y otra cosa es vivirlo. Sí, ahora, pero cuénteme, es que es tan interesante. ¿Qué es lo más importante que usted ha sacado de esos encuentros? Me imagino que... Mira, es un conocimiento increíble. Poder tener una visión del cosmos de una manera diferente a lo que nos han enseñado, a lo que nos han inculcado de pequeño. Y bueno, y obtener un conocimiento, yo era como una esponja. Cuando comencé yo, pura pregunta, bombardeaba. Y escribí 4 libros sobre el tema, de los cuales Contacto con Seres del Planeta No Quiere es sobre parte de esas informaciones que ellos me transmitieron, que son conocimientos superiores, conocimientos psicológicos muy elevados, porque ellos vienen estudiando al ser humano hace mucho tiempo. Inclusive, a mí me estudiaron, después me comentaron que yo me habían observado de que había nacido, que eso no era casual, que eso no es así, que eligen una persona, sino, bueno, buscan. Inclusive, como ellos sabían que a mí me gustaba escribir, los primeros contactos, cuando me transmitieron el conocimiento, me dijeron, sí, pero no lo escribas todavía. No lo escribas. Te vamos a decir cuándo. Bueno, y así fue. Y después yo le pregunté al comandante de la misión que me contara algo que había pasado a nivel de extraterrestre. Y me contó un caso de una, vamos a decir, una misión que eran 3 hombres y 3 mujeres. Y para hacerlo corto, yo voy a tomar nota. Me dijo, no tome nota. Cuando te toque escribir el libro, te acordarás perfectamente. Yo soy muy metódico, eso no me gustó mucho porque me gusta no perder los detalles, pero no podía entrar en discusión con ella. Pasaron 4 años, me desperté una mañana y comencé a escribir el libro. Wow, ¿cómo se llama ese libro para que la gente sepa? La mujer que vino del planeta Alfa 1. Alfa 1. Sí. Mm. Que no era ellos, no era de ellos, pero ellos manejaban otras, vamos a decir, otras razas, o sabían de ellas. Y bueno, fue un caso muy interesante que al final, bueno, sucedieron una cantidad de cosas muy interesantes que yo llegué a conocer a la única mujer que se salvó. Pero bueno, tienen que leer el libro para que se den cuenta. No, es que es muy, muy interesante y muy actual. O sea, realmente, porque como yo le dije a él, yo quiero saber algo que de verdad sucedió acá, no una fantasía inventada. Y yo, bueno, me lo contó. Y de verdad que es impresionante. Impresionante y muy interesante. Porque hay otro punto que quisiera recalcar. La mayoría de ellos no tienen los sentimientos que tenemos nosotros. Ellos son calculadores. Y las cosas que más le impresionan al ser humano es el amor y la parte sentimental. Nosotros estamos envueltos en sentimientos positivos, negativos, de todo tipo. Para ellos eso no está. No está. A menos que sean seres, por lo menos con lo que yo conozco, no está. Y lo pude comprobar con lo siguiente. Mi mamá le dio cáncer.
tuvo una mastectomía y pasaron 6 años y le dio otra vez una metástasis, pero en el cerebro. Cuando la llevé a la clínica, el neurocirujano dijo 15 días de vida. No, de ahí no puede pasar por el tumor que tiene tal. En aquel momento yo estaba en contacto. Yo dije, bueno, si ellos son lo que son, bueno, yo voy a pedirle que curen a mi madre. Efectivamente, bueno, planteé eso y ellos no estaban, o sea, no entendieron mucho por qué yo me estaba preocupando por mi madre, porque para ellos es circunstancial la madre. Es el vehículo para venir a evolucionar. Pero tu madre de hoy no es la mamá que tuviste en tu reencarnación anterior o en la anterior o en la anterior. Entonces ellos lo vieron de una manera muy fría. Pero y como yo insistí, me dijeron, bueno, vamos a darle 7 años. Yo y 7 años, maravilloso. Sin dolor, sin dolor. Bueno, mi mamá, ellos la curaron. Mi mamá vivió 7 años sin dolor y murió como un pajarito a los 7 años, exactamente. Qué belleza. Y Wow. eso lo viví. Experiencia propia, no me lo contaron. Vladimir, ¿y cómo son esos seres? Bueno, me imagino que son diferentes unos de otros. ¿Cómo los miras? ¿Cómo son? ¿Cómo? Mira, ellos pueden manipular la energía. Ellos pueden tomar cualquier fisionomía. Pero con los que yo tengo contacto miden 2,5 metros el más pequeño y 3 metros el más alto. Pero aquí vienen los grises, que son chiquiticos, vienen los reptilianos, los Anunnaki, de todas partes. Aquí hay una variedad de extraterrestres enorme. Pero viviendo aquí en este plano. Sí, claro. Mira, en los fondos de los mares y los lagos hay bases extraterrestres. En las montañas hay bases. Lo que pasa son distintas razas. Distintas razas. Ahorita se ha descubierto en la Antártida que no permiten pasar a los exploradores porque encontraron bases de miles de años y naves que están allá. O sea, esto está mucho más difundido. Lo que pasa es que sigue siendo un secretismo. Por ejemplo, lo que yo he escrito sobre el tema extraterrestre hace 50 años. Hoy en día, la NASA, el Pentágono y la Marina Americana ha reconocido como cierto. Pero lo han negado durante 50 años. Totalmente negado. Que no, que esto no, que esto no. Ahora tuvieron que reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay tanto avistamiento de tanta cantidad que no pueden negarlo. No pueden decir como antes que veía una nave. Yo he visto desde los 20 años cantidad de naves por todos lados. Mucho antes de tener contacto. Y no es un globo. Ahorita van 20 naves, tú no decís 20 globos por ahí y van para arriba y para abajo y se ve que están manejados de una manera inteligente. Entonces han tenido que reconocerlo obligado. Ahora, ¿qué hacen estas naves aquí? ¿Qué hacen? ¿Para qué vienen? O sea, todo. Tenemos que entender primero que el ser humano es un experimento. Nosotros somos un experimento de otro nivel. Muchos de ellos vienen por curiosidad, a ver, son viajeros. Están los viajeros, están los piratas, que van de planeta en planeta buscando minerales para su planeta. Están los que supervisan la evolución del ser humano y están los seres malignos que no quieren que evolucione. Y están los grandes maestros que supervisan la galaxia, que esos están por encima de todo, y muchas veces controlan a los malos para que no interfieran. Entonces, muchas veces le prohíbe la entrada a un planeta. Y no es que le prohíben, si trata de entrar, lo tumban. No es así que va a venir a juro. Pero hay muchos que vienen de otras dimensiones que no pueden ser controlados porque el mismo ser humano abre
los portales. Entonces, cuando tú abres un portal, tú no eres dueño de la situación. Cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, cuando uno juega la Ouija, uno invoca. Cuando tú invocas y entra un ser maligno, dice, bueno, yo no quiero más nada contigo. Vete, tú me llamaste, no me quiero ir. Y si no tiene el poder de despedirlo, fregado. Bueno, lo mismo con los portales grandes. Hay portales enormes donde pasan seres y hay seres que no tienen alma. Hay seres que son pura energía. O sea, el cosmos es mucho más complicado de lo que uno cree. Wow, ¿y cómo Vladimir Burman puede vivir con tantas cosas que ve y siente? Bueno, ¿Ah? bueno, yo digo que de alguna manera vine como reforzado, porque inclusive la persona que están alrededor mío no entiende. Pero usted ¿Cómo? tiene unos guías, por supuesto que los tiene, pero con los que o sea, ¿usted sabe cuáles son sus guías? Si lo puede decir, sería... Claro, tengo guías que conozco y guías que no conozco. Vamos a ser sincero, pero que me protegen y están conmigo. Y justamente uno de mis nietos acá me dijo, abuelo, ¿por qué tú no escribes las experiencias vividas por ti, las experiencias paranormales, raras que te ha... Le digo, bueno, esa es mi vida completa porque tendré que escribir toda mi vida. Me dice, no, pero escriben las cosas más impactantes. Y él me motivó a escribir el libro, porque yo no pensaba nunca hacerlo. Y publiqué el libro, Yo lo viví, se titula, Yo lo viví. Son experiencias mías. Y en el libro ahí aparecen cosas que a mí mismo me parecen fantásticas, pero yo las viví. Y si me pongo a analizar cómo sucedieron, bueno, ha sido manejado por entidades superiores, porque yo no las manejé, yo no hice que sucedieran. Yo fui, vamos a decir, un artífice de ellos para hacer las cosas, o para estar en el sitio adecuado, para conversar con X personas, para mil y una cosa. Entonces, bueno, escribí el libro porque él me motivó para hacerlo y bueno, a lo mejor me tocaba escribir eso, como experiencias de otras, para que otras personas pudieran evaluar. A veces le suceden cosas paranormales a otra persona, pero no lo toman en cuenta o no lo analizan. Bueno, pero que si uno se pone a analizar la vida misma es un misterio. ¿Qué misterio más grande que eso? Si uno se pone a ver, ¿cuándo comenzó la vida? No sabemos. ¿Quién comenzó? Y hubo algo interesante en los contactos extraterrestres. Como yo era tan preguntón, y ahora pregunto menos porque tengo menos dudas, porque ya durante tantos años se me han aclarado muchas dudas, aunque siguen todavía muchas cosas, pero ya muy complicadas para entenderlas. Pero una de las preguntas que yo hice en un contacto, ¿ustedes conocen a Dios? Y entonces yo, no, nosotros también estamos buscando a Dios. Entonces la siguiente pregunta mía fue, ¿cuál es su concepto de Dios? ¿Qué creen ustedes que es Dios? Me acuerdo clarito ahí, se me quedó mirando. No, no sé qué pensaría él, ¿no? Pero me dijo, si yo le digo en este mismo instante, nuestro concepto de Dios, lo que nosotros pensamos que es Dios, ustedes se desintegran. Wow. Me quedé. Prefirió no saberlo entonces, me imagino. No, es que tampoco, no, bueno, no nos iba a matar. No lo iba a decir, sino que dijo, con el concepto, o sea, imagínate lo grandioso que es Dios. O sea que, bueno, son experiencias muy interesantes. Inclusive yo antes de venir de Venezuela, pensaba, ¿no? Grabar, yo tengo
15 cassettes grabados con las voces de ellos, los contactos. Al principio no permitían nada. Después me permitieron grabar. Entonces, grabé uno. Logré uno en esta computadora. Un contacto. Y es impresionante. Todavía escuchando, yo que tengo tantos años en contacto, escucho y la vibración y la energía es tan grande y estoy oyendo un cassette. Es increíble. Y entonces usted dice, imagínate tú estar en contacto con un ser que lleva millones de años. Ellos viven, el que menos vive 1000 años. Y si necesita vivir 1000 más, entonces él se ríe y dice, ustedes dependen de la muerte, pero eso ha sido manipulado. Sí me dijo. Ustedes no deberían morir. Lo que pasa es que, bueno, están siendo manipulados. Y ahí quedó eso porque no quise meterme en porque era como ya empezar a analizar otra cosa. Pero lo analicé por otro lado ya. ¿Cuándo fue el encuentro más reciente que ha tenido con Siempre estamos en contacto, siempre estamos en contacto. Cuando yo tengo alguna disyuntiva o algo, recibo la respuesta. Y lo que pasa es que ahora no lo hago, pero cuando comencé los contactos, me comunicaba telepáticamente para que yo daba muchas charlas. Entonces a veces el grupo al que le daba yo clase ad honorem, porque no era cobrado ni nada, simplemente quería transmitirle conocimiento, dudaban que yo tenía contacto. Entonces yo los llamaba y ellos venían. Y lo hice durante mucho tiempo, hasta que yo mismo hice conciencia y dije, ¿qué estoy haciendo yo? Ellos están a la orden mía. Que yo pido y vienen como si fueran... No. Yo dije, no lo hago más. Yo mismo... ¿Llegaban físicamente? No, llegaban en la nave. No, para que... o sea, okay. En la nave se mostraban, pues. Y todos lo podían ver y sabían. Claro, todo. No, inclusive me ayudaron una vez estando en la playa, estaban pasando un carnaval, estaba en un apartamento, en una casa de unos amigos, y uno de mis hijos tenía como 5 años, entonces estaban jugando con pistolitas de agua y él se perdió. Bueno, lo buscamos, vino la guardia, está todo el mundo motorizado, nada. Bueno, y ya era de noche. Imagínate, el niño no aparecía. Ahí sí tuve que recurrir a ellos. Contacté telepáticamente. Y bueno, me ayudó a encontrarlo. Me dijo, sigue la luz. Y claro, los demás que estaban conmigo no sabían qué es lo que estaba haciendo yo. Yo estaba viendo la luz. Y me dijo, tu hijo caminó 8 kilómetros. Wow. Un niño de 5 años. Por eso no lo encontramos. Íbamos, ¿no? Y todo el mundo decía, no, el niño no pudo caminar tanto, no pudo. Pero él me dijo, no, sí, sigue la luz que te va. Bueno, y fui, me lo encontré y tal. Y fue algo interesante porque cuando regresamos, claro, todo era como una cantidad de casas, todo el mundo preocupado, el niño no está. Cuando regreso con el niño, bueno, todo el mundo festejando, no, vamos a sacar vino, vamos a festejar y tal, que llegó el niño. Y ellos regresaron, se posaron encima de todos nosotros, iluminaron como si fueran las 12 del mediodía. Todo el mundo lo vio, yo no di ninguna explicación y se fueron, pero todo el mundo lo vio. Wow. Esa fue una ayuda que recibí de ellos, pero he recibido varias. Mira, tener esos amigos es fabuloso. Bueno, no, yo prefiero no tener circunstancias que resolver, pero sí he recibido. Sí. Y bueno, y hablando, bueno, ya tenemos que cerrar la entrevista, pero por supuesto que vamos a volver a hablar con... Nos fuimos por No, otro... maravilloso, no, maravilloso. Hablando de este momento en que estamos viviendo en el planeta Tierra
y de la ascensión a la quinta dimensión y todo esto que usted sabe, ¿ellos qué dicen? O sea, ¿les han dado alguna información, le han dado a usted alguna información sobre Mira, lo que está sucediendo, cuándo va a suceder, etcétera? primero, varios gobiernos de la Tierra tienen contacto con algunas razas hace mucho tiempo. Porque va que eso es top secret, como dice. Hacen experimentos, hay de todo. Lo que pasa que la Confederación Galáctica ha tratado de tener contacto directo con la raza humana, con la humanidad. Pero los gobiernos no se lo han permitido. Por eso ellos de alguna manera están todo el tiempo circulando. Nada más de enero hasta ahora han habido más de 3.850 avistamientos en el mundo entero. No estoy hablando de nada más de Estados Unidos. En Europa, en toda. Ellos se están mostrando, pero los gobiernos no quieren que ellos vamos a decir, que tomen el poder de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Los gobiernos pierden el poder. Empieza una diferente religión, caen todas las religiones, la economía, el dinero. Para ellos el dinero no existe. Cambia todo, nos transforman todo. Otra cosa, 0 enfermedades. Entonces, como hay un libre albedrío, pero un respeto, ellos no pueden intervenir si los gobiernos, que supuestamente son los que mandan en la tierra, no se lo permiten. Pero hay otros seres que son de los negativos, eso sí están haciendo lo que le da la gana acá. Bueno, vamos. Pero como le permite hacerlo, ellos le han dado tecnología a los gobiernos. Nosotros no tenemos ni siquiera idea del avance tecnológico de ciertos países. No tenemos idea. Es una fantasía increíble del adelanto que hay, pero eso está oculto. Bueno, ese es otro tema. Uf. Pero entonces, para cerrar, sí me encantaría que usted, con todo ese conocimiento, todas esas experiencias, le diera un mensaje a estas personas que miran este canal y que unas pues tienen miedo a la muerte, otras sufren porque han perdido seres queridos muy amados, Sí. otras no saben qué pensar. Con relación a este tema, ¿cuál sería su mensaje final? Mira, lo más importante es documentarse, leer, prepararse, porque el que sabe tiene un poder en la mano. Por ejemplo, que que alguien tiene algo negativo encima, si tiene conocimiento se da cuenta de que algo no funciona. Pero si no se da cuenta, pues sigue viviendo mal porque otra persona quiso hacerle un daño o porque él mismo comete algún error y no resuelve el problema. O sea que se resume: conocimiento, hay que leer, documentarse, estar al día para poder enfrentar todos los misterios que nos están rodeando día a día. Uno está rodeado de mil y una cosas. Hay mucha información hoy en día y hay mucha desinformación. Porque lo mismo que te dicen las cosas, te ponen algo contrario para que tú dudes de la verdad. Tenemos que hilvanar fino para saber entre la verdad y la mentira. Hay mucha manipulación, pero también la verdad está fluyendo libremente hoy en día como nunca en la historia. El que quiere documentarse, hay como documentarse. Tiene los libros, tiene documentales, tiene videos, hay todo. Lo que pasa es que la gente a veces es muy floja. Entonces quieren que le cuenten las cosas, no quieren buscarlas. Cada uno tiene que buscar su punto en la vida. Entender qué vino a hacer acá. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Hay misiones grandes, misiones pequeñas. Nadie ha venido sin hacer algo.
Entonces, primero, entender a qué vinimos. Y después, prepararnos para cumplir nuestra misión. Entonces, ese se resume en eso. Y no creer que lo que nos han inculcado falsamente es la verdad. Porque entonces cuando te enfrentas con la realidad, viene el sufrimiento. Y eso es por falta de conocimiento. Entonces, por eso, me imagino yo y otros tantos escritores han escrito libros para que la gente se documente. Bueno, lean, prepárense y vean la verdad. Así es. Bueno, Vladimir, ya está decretado, nos volveremos a encontrar en algún momento, porque son tantos los temas, y bueno, no es que tratamos todos los temas a fondo. No, Imposible. muy difícil. Son casi, como dice, 50 años de investigaciones y experiencias. Claro. Entonces ya la gente que lo ha conocido a través de esta entrevista, pues me imagino que irá corriendo a Amazon a buscar los libros, o de todas maneras yo voy a dejar en la descripción de esta entrevista cómo localizarlo. ¿Sí? Perfecto. Y yo digo, uno a veces cuando hace un programa, he hecho tantos programas, uno dice, bueno, vamos a hablar de tal tema, pero salen los temas que deben salir. Y eso no lo maneja uno, sino de alguna manera los temas importantes o lo que debería entender el que va a ver el video, fluye solito. Eso lo aprendí durante años, que a veces uno planifica, decir, vamos a hablar sobre la muerte nada más. No, se habla de la muerte, pero entonces salen otros temas que son de interés, pero que uno a lo mejor no lo quería tratar, pero si toca y arriba dicen que sí, sale. Eso fluyó, lo que hicimos hoy fluyó solo. Señor, de arriba dijeron que sí. Y entonces, Claro. bueno, volverán a decir que sí para un próximo encuentro. Vladimir, encantadísima, y bueno, un abrazo desde California hasta Florida. Nos volveremos a ver. Gracias. Bueno, felicidad y un abrazo de luz para todos. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.